represión de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado. Abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero. En su última investigación encontró responsabilidad de altos funcionarios en abusos sistemáticos de los derechos humanos. Esta es la Venezuela de hoy. Esto ocurre en la Venezuela de hoy. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, vino de visita a Venezuela. Invitado en noviembre del año pasado, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez asistió a Ginebra para denunciar el impacto de las medidas económicas impuestas por Estados Unidos. La vicepresidenta pidió entonces la inclusión de un equipo de trabajo que mida el impacto de las sanciones. ¿Solo a esto vino el alto comisionado? Aquí te voy a responder esas preguntas que todos nos hacemos y trataré de explicarte cómo se desarrolló en realidad esa visita. ¿Tenemos razones para sentir viva la esperanza? Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Antes te voy a pedir que le dejes me gusta y a la campanita, y si aún no lo has hecho, que te suscribas al canal. No te va a costar nada y así me ayudarás a llevar este mensaje a mucha más gente. En la rueda de prensa del 29 de enero de este año, al final de su gira, está lo que vino a ver y vio en Venezuela el señor Volker Turk, quien entre otras cosas dijo: en Caracas me reuní con más de 125 miembros de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, con víctimas de las violaciones de derechos humanos y organizaciones de representantes de víctimas de todo el país. También agradezco los conocimientos que obtuve al reunirme con representantes de la Iglesia Católica. De esta visita, comparto con ustedes algunas de las impresiones que me llevo de ella. Hay una sociedad venezolana dividida y fragmentada, y la fractura de la confianza, tanto en los grupos de interés como entre ellos, entre esos grupos de interés, así como el empeño sobre la necesidad de tender puentes para cerrar esas brechas. Los retos a los derechos venezolanos a los que se enfrenta Venezuela en los ámbitos políticos, económicos y sociales, y la necesidad de que los actores internacionales y la ONU ayuden a Venezuela a superar su crisis, fomentar el diálogo y la curación tras largas décadas de ruptura. En esta visita, estas son algunas de las cosas que he visto. Normalmente nosotros no nos enteramos bien porque no oímos el fondo de los discursos de nadie. En realidad, mucho menos si son de personas, de líderes y funcionarios con los que discrepamos, fundamentada esa discrepancia generalmente en las emociones, como la rabia, la envidia, el miedo, la desconfianza, etc., y muy poco o nada en las razones. En especial en lo referido a lo político, donde solo esperamos oír aquellas palabras que nosotros queremos que digan como nosotros queremos que digan, y no tenemos tiempo de analizar y digerir qué fue lo que se dijo realmente. Esto permite que mentirosos y manipuladores de las redes, que ganan dinero con las mentiras y las agresiones contra cualquier ciudadano que despierte interés en los demás, hagan uso de ellas y luego, por voz de ellos, las oímos y nos deleitamos oyendo lo que queremos oír y aceptamos mansamente una verdad que está construida sobre la maldad, el resentimiento y la manipulación. Toda esta historia viene del año 2019, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, MIIV. Esa iba a durar un año,
e iba a evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la misión por 2 años más, hasta septiembre del 2022. En septiembre del 2020, la misión presentó su primer informe, en el que se detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de torturas y tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género. Todo ello cometido por agentes estatales venezolanos desde el 2014. En su segundo informe, presentado en septiembre de 2021, la misión centró su investigación en el sistema de justicia y su respuesta ante las violaciones de los derechos humanos y los delitos documentados por la misión. El tercer informe de la misión se centra en 2 temas. 1. Los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, las estructuras y las personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno. Y 2. La situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos instaron a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones al país y a proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato. Transcurridos 3 años de su mandato, el gobierno venezolano aún no había permitido a los miembros de la misión a visitar el país, ni había respondido a ninguna de las 10 cartas que la misión le envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. La misión presentó las conclusiones y recomendaciones del informe de 2022 al Consejo en la sesión de diálogo interactivo fechada el 26 de septiembre de 2022. Y en esa oportunidad fue que Delcy Rodríguez, quien asistió a Ginebra para denunciar el impacto de las medidas económicas impuestas por Estados Unidos, fue invitado el comisionado al que ella le solicitó la inclusión de un equipo de trabajo para que midiera el impacto de esas sanciones en Venezuela. Y continúa diciendo el comisionado: me place ver que el presidente Maduro manifestó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esto es un paso clave y mi oficina ofrece su experiencia para apoyarlo a llevar a cabo esa mejora. Desde el aspecto político y social es necesaria esa reforma, dice el comisionado. He oído relatos de personas detenidas arbitrariamente y en algunos casos torturadas, de una mujer que murió en una de las manifestaciones. Una mujer, por ejemplo, que emocionada contaba cómo 2 años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el presidente y los ministros pedí que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Eso forma parte de mi insistencia a los gobiernos a que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos. Le planteé al gobierno que estaba presente el amplio y prolongado uso y abuso de la prisión preventiva y de la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Y se me prometió que se atenderían las denuncias de torturas,
que éstas serían investigadas y los responsables enjuiciados. Le expresé la necesidad de acabar de una vez por todas con las torturas y aplicar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Algunos tienden a pensar y a aceptar como verdades aquellas, las de los manipuladores, quienes siembran la idea de que los del narcochavismo madurismo son unos tipos muy inteligentes y hábiles, que logran engañar a todo el mundo y que solo ellos, los tipos superdotados como el filósofo o el comandante Lara, etcétera, que están fuera de orden y tienen la inteligencia suficiente para desvelar las marramucias del gobierno, y que todo aquel que no piense y actúe como ellos o está vendido o está acordado con el gobierno, o está pendejeado o forma parte de la oposición prostibularia e intestina que está rendida a Maduro y su gobierno. Continúa diciendo el comisionado: mi equipo ha recabado información sobre la situación, a menudo calamitosa, en las prisiones y las faltas de alimentos y medicinas adecuadas y asistencia sanitaria oportuna, preocupaciones que también me ha planteado la sociedad civil. El equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU realiza visitas periódicas a los puestos de detención, pero como señalé, estas visitas deben incluir a los sitios de detención militar, a las cárceles del ejército. Confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país, inclusive los militares. Dirán aquellos que olvidan el problema verdadero, como lo es el dolor humano. Claro, avisándoles así les da tiempo a que arreglen las cosas. Y pregunto yo, ¿acaso no es ese el fin primordial junto al castigo de los culpables? ¿O bastará que se castigue a los culpables pero que las cosas sigan igual? Y sigue con esto el informe presentado por el señor Volker Turk. En cuanto al reto con respecto a los derechos económicos sociales que enfrenta Venezuela en lo referente al salario mínimo y al impacto que éste tiene sobre la vida diaria, al eliminar sus derechos al agua, a la salud, a la educación, a la alimentación y otros aspectos de derechos humanos que fueron mencionados en mis reuniones con la sociedad civil, con sindicalistas y con pensionados, entre otros. Me hablaron de cortes de aguas, de luz, de personas que se van del país porque no pueden vivir así. Nos dijeron que ellos no tienen que ver reportes para saber qué es lo que está ocurriendo, que ellos ven el sufrimiento día a día cuando salen a las calles. De acuerdo a las estadísticas de la ONU, en Venezuela hay más de 7 millones de personas que hoy necesitan ayuda humanitaria. Por supuesto que el comisionado se refirió también al tema que le fue planteado por la señora Rodríguez. Escuché de personas con las que hablé, incluyendo actores y agencias de la ONU, sobre el impacto de las sanciones sobre los segmentos más vulnerables de la población y de los problemas que crean las sanciones para la recuperación. Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela, lo dice el comisionado, son anteriores a la imposición de las sanciones económicas, como destaqué en mis intervenciones, es evidente que las sanciones impuestas en el año 2017 han agravado, no que las han creado, han agravado la crisis económica y afectado los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos ha recomendado que las naciones suspendan estas medidas que afectan a los derechos humanos y agravan la situación. Como vemos, la investigación de la Oficina de la ONU va en serio. Y si recordamos los recules de Tarek William Saab
en su caricatura como fiscal general, cuando gracias a esa investigación echó para atrás en lo referente al asesinato de Fernando Albán, que él mismo había calificado de suicidio y había amenazado con investigar y detener a todos aquellos que insistieran en decir que había sido un asesinato. Y así lo hizo con lo referente al asesinato del capitán Acosta Arévalo. La esperanza sigue viva.